Ok, tenemos el mensaje de la iglesia a Esmirna. Dice Apocalipsis capítulo 2, si puede ir a su Biblia, pues, mire, son poquitos versículos. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué tenemos en el mensaje de la iglesia de Esmirna? ¿Ok? De nuevo, en la introducción del mensaje tenemos Cristo, de nuevo una descripción de Cristo. Cada mensaje de las iglesias comienza con una descripción de Cristo, y dice aquí, el primero y el último. Ya habíamos visto esa descripción en capítulo 1, pero algo que no había mencionado es que esta descripción del primero y el último, mire, si va a capítulo 1, por favor, vaya a capítulo 1. Versículo 11. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. En el capítulo 1 discutíamos que quien está hablando ahí se identifica con el Padre. Ahora, en el mensaje a la iglesia, es Cristo mismo quien se describe como el primero y el último. Y recuerde que esa tendencia del libro de Apocalipsis de no identificar quién habla es porque no hay necesidad, porque Cristo y el Padre son uno mismo. Ahora, esto es muy interesante porque miren las referencias del Antiguo Testamento. Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Isaías 48 también lo dice de esta manera, ¿verdad? Óyeme Jacob y tú Israel, a quien llamé yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Y de nuevo vemos esa referencia de Cristo como el primero y el postrero. Luego, ¿qué más tenemos? Cristo mismo se describe, la traducción más literal sería esta: el que estuvo muerto y vivió. El que estuvo muerto y vivió. Ahora, esta descripción va a ser interesante en el mensaje de esta iglesia. Y miren, hermanos, tenemos aquí este mapa. En este mapa tenemos lo que es la ciudad de Esmirna. La ciudad de Esmirna, hermanos, hoy en día es la ciudad de Izmir, con Z, Izmir, en Turquía, ¿verdad? Algunos dicen que es la única ciudad que ha quedado en pie, ¿verdad? Y quiero compartirle, tengo unos videos que quiero compartirle para ver un poquito de la ciudad de Esmirna. Si no escucha, por favor avíseme, ¿verdad? Voy aquí a compartirle. Ok. ¿Sí ve la pantalla, hermanos? ¿Sí? Ok, bien. Este video tiene subtítulos, entonces espero que no sea un inconveniente para usted. Ok, voy a ponerle el video. Next stop on our list, Smyrna. Smyrna, an ancient city now surrounded by the modern Turkish city of Izmir, was originally established around 1000 BC. Greek settlers established Old Smyrna on this small peninsula jutting out into the Aegean Sea. Now, it was in Old Smyrna that the famous Greek poet Homer, author of the Iliad and the Odyssey, was born around 850 BC. History tells us that a shrine to Homer stood in the city during the Roman period.
After the time of Alexander the Great, in the late 4th century BC, New Smyrna was built by the Seleucids along the coast and up these slopes of Mount Pagus. Now, this region eventually developed into Asia Province during the Roman period, and Smyrna, strategically located between Ephesus to the south and Pergamum to the north, developed into a wealthy port city. In fact, it was one of the most important cities of the entire province, with a population of nearly 100,000 residents. During the Roman period, ancient historians said that Smyrna was a city of great beauty and impressive architecture that circled Mount Pagus like a crown. There was a great harbor, a massive agora, and a theater on the northwest mountain slope that could hold 20,000 people. This wealthy city was also known for its exceptionally good wine. Smyrna was severely damaged by an earthquake in 178 AD, but was quickly rebuilt. Now, the layout of the city we see here today, and most of these structures, are pretty much the same as they were in the late 1st century when John was writing. Here's a portion of John's second letter in the book of Revelation. To the angel of the church in Smyrna, write, I know your afflictions and your poverty, yet you are rich. I know about the slander of those who say they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan. Do not be afraid of what you are about to suffer. I tell you, the devil will put some of you in prison to test you, and you will suffer persecution for 10 days. Be faithful, even to the point of death, and I will give you life as your victor's crown. Revelation 2, 8 through 10. Ok, déjeme compartirle otro que es un poquito más moderno. Y estoy tratando de compartir esto, hermano, para que podamos tener un poquito más de idea de las ciudades, ¿verdad? ¿Sí ve el video? Sí, perfecto, ok. Este sí está en español. Amigos, bienvenidos a una nueva aventura. Hoy nos hemos venido a Izmir, en Turquía, porque este país es mucho más que Estambul. Situado en la costa del mar Egeo, Izmir es la tercera ciudad más grande de Turquía después de Estambul y Ankara y una de las mejores opciones para conocer la auténtica cultura turca. Para conocer bien la región, lo mejor es empezar tomándonos un té turco. El té en Turquía es más que una bebida, es una seña de identidad cultural y un acto social. El país produce más de 200.000 toneladas de té al año y es el mayor consumidor per cápita del mundo. Cada turco consume al año una media de 2,5 kilos de té, seguidos por los británicos, que tan solo toman poco más de 2 kilos. Vamos a dar nuestro primer paseo por Izmir y lo haremos en el mercado, un lugar para vivirlo con los 5 sentidos, aunque yo en este vídeo solo puedo traeros 2. Si hay un producto estrella en todos los mercados de Turquía, son las alfombras. Ya sean hechas con seda, algodón o lana, las alfombras persas son una expresión artística que viene desarrollándose durante siglos. La elaboración de una de estas alfombras es totalmente artesanal y realizada con tejidos naturales. Aunque el regateo es parte de la esencia de estos mercados, no olvidéis que detrás de estas piezas únicas hay una persona que ha trabajado muchísimas horas para realizarla. Valorar su esfuerzo como merecen. Antes de recorrer los sitios arqueológicos que rodean Izmir, vamos a hacer una parada para tomar un helado servido al modo turco.
Debido a su situación geográfica, Turquía ha sido actor principal en todos los pasajes que la historia ha escrito. Por ello, este país es el Disneylandia particular de los amantes de los escenarios históricos. Izmir es un destino imprescindible para los amantes de la historia clásica. En torno a la costa del mar Egeo se erigieron algunas de las ciudades más importantes del periodo clásico, siendo en la actualidad yacimientos protegidos por la UNESCO. Algunos de los que más destacan son el Ágora de Esmirna, la antigua ciudad de Pérgamo y sobre todo la ciudad de Éfeso. Fundada en el siglo IX a.C., esta ciudad fue habitada por griegos, romanos y bizantinos, y de todo su patrimonio destaca esta espectacular estructura, la Biblioteca de Celso. No puedo terminar mi primer viaje a Turquía sin probar otra de sus instituciones culinarias, el café. El café es parte de la tradición y la cultura del país, cuya preparación intentaremos explicar en este vídeo. Para preparar un café turco hay que moler los granos arábiga previamente tostados. Se puede hacer de forma manual por un humano o de forma mecánica mediante la tracción motora ejercida por un chimpancé de peluche. Molido el grano, vamos a elaborarlo con arena en este café de Izmir. El café molido se introduce con agua fría en este recipiente de cobre llamado cezve. El cezve queda parcialmente enterrado en arena caliente que va lentamente infusionando el café, que será servido con algún dulce típico. El café en Turquía es una seña de identidad tan arraigada que la UNESCO declaró a la cultura del café turco Patrimonio Cultural de la Humanidad. Bueno, pusimos lo del café porque también somos buenos bautistas, forma parte de nuestra cultura. Entonces, continuando, hermanos, con la presentación, ¿verdad? Hablamos un poquito de la ciudad. Hay unos detalles interesantes para mencionar de la ciudad de Esmirna, ¿verdad? Esmirna es la única de las ciudad de las siete que aún existe. Como dijimos, se llama Izmir en Turquía. Era una ciudad portuaria en el Egeo, ¿verdad? Era famosa por su belleza y llamándose así la primera en Asia, ¿verdad? Fue la primera ciudad en construir un templo para la dea Roma o la diosa Roma. También tenía templos famosos como de Zeus y Cibeles conectados por el majestuoso centro comercial, ¿verdad? Esta es una foto de la diosa Cibeles. ¿Cibeles? Sí, ¿verdad? Y según se creía era mamá del dios Zeus, ¿verdad? En esta ciudad, hermanos, murió Policarpo, ¿verdad? La tradición dice que murió en una hoguera por negarse a llamar señor a César. Recuerde, curios, ¿verdad? Para señor, para César. Y una cosa muy interesante, hermanos, que algunos historiadores dicen, es que la mirra se originó en esta ciudad. Por eso, esta ciudad, y aquí está, y hay varias conexiones, pero creen que ese nombre se le dio porque Esmirna en griego es smir. Entonces, y la palabra para mirra es mir. Entonces, aquí hay una conexión, ¿verdad? Es más, hay algunos videos que dicen que muy probablemente esto fue el productor más grande de mirra, y cuando vinieron los magos, ¿verdad?, a ver a Cristo, probablemente la mirra que trajeron era de ese lugar. Bueno, no sabemos si es así, pero realmente sí. Sabemos que era una especie muy cara, una especie muy, muy costosa, ¿verdad? Algo que no todos podían comprar, y bueno, es algo interesante para mencionar de esta ciudad. Ahora, cuando entramos ahí a la Biblia, dice versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no, perdón, estoy en F, es 2:9,
Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Hermanos, en la alabanza, lo que vamos a ver de esta iglesia es una iglesia perseguida. Dios le dice, yo conozco tus obras, yo conozco tu tribulación, la palabra que ya hemos visto en el Apocalipsis, y yo conozco tu pobreza, ¿verdad? Esta palabra pobreza que utiliza aquí Apocalipsis aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Y según un comentarista, esta palabra habla de indigencia, ¿verdad? Habla de alguien que no tiene nada en absoluto, realmente alguien que es pobre. Pero note el comentario de aquí Apocalipsis. Yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Tú eres rico, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo es esto posible? Pobres y ricos a la vez. Bueno, lo que vamos a entender por los siguientes versículos es que es una referencia a la pobreza material y a la riqueza espiritual. Y si recordamos, hermanos, esta es una iglesia donde no hay reprensión. Dios no le reprende por algo. Dios no le pide arrepentirse de nada. Porque esta es una iglesia que está siendo perseguida y está buscando a Dios y está atesorando, ¿verdad?, para el porvenir. Por eso Dios le dice, yo conozco tu pobreza material, pero tú eres rico, hablando de riqueza espiritual. Ahora, hablando de esta iglesia como una iglesia perseguida, encontramos un detalle muy interesante en el contexto histórico. Cuando dice aquí la blasfemia de los judíos, hermanos, también esta palabra en algunas versiones de la Biblia se ha traducido como la calumnia de los que se dicen ser judíos y no son, sino sinagogas de Satanás. Ok, lo interesante aquí, un historiador, ¿verdad?, bíblico, Ramsey, señala que esta ciudad tenía un grupo de judíos que tenían un fuerte espíritu anticristiano, ¿verdad?, muy grande, ¿verdad?, un espíritu anticristiano muy grande. Los judíos de esta ciudad realmente estaban en contra de los primeros cristianos, en algo muy fuerte. Ahora, hay algo muy interesante. Los romanos, hermanos, fíjese, y creo que aquí está la conexión con nuestra palabra en español, tenían sus famosos delatores. Esa palabra, hermanos, viene del latín, delatores, y los delatores eran informadores, ¿verdad?, para poder procesar un caso y un enjuiciamiento para los cristianos. Entonces, los romanos tenían esos delatores, y los delatores son los que acusaban, ¿verdad?, a los primeros cristianos, ¿verdad? Y esta ciudad, ¿verdad?, muy probablemente eso es lo que está pasando. Los judíos están acusando a los cristianos. Y sabemos, hermanos, que eso fue cierto. Los primeros siglos de la iglesia se hicieron muchos cargos, ¿cómo puedo decir? Muchas calumnias, la verdad, muchas calumnias hacia los primeros cristianos. Se les acusaba falsamente, ¿verdad?, de caníbales. ¿Se acuerda? De caníbales porque comen el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Cómo se les ocurre, verdad? Se les acusaba de incesto, se casan entre hermanos. Pero porque no entendían y realmente fueron calumnias, ¿verdad? Ahora, lo que vemos aquí, hermanos, es que la iglesia tenía una persecución o sufrió una persecución que terminará con la muerte. Y recuerde que cuando pensamos en el mensaje de las iglesias, no lo debemos pensar nada más como un mensaje histórico, sino realmente estas son las palabras de Juan para la iglesia por lo que está por venir, las cosas que son, ¿verdad? Y dice, en este mensaje, dice, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. ¿Ok? El diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Ahora, esa frase tiene un detalle interesante. La palabra diablo, hermanos, en el griego es la palabra diabolos, que tiene la idea de calumniador, ¿verdad? Ese es y demuestra su carácter como alguien que levanta calumnias, que levanta mentiras, que acusa falsamente. Ahora, de nuevo, el historiador nos dice, hermanos, que la cárcel no era la forma normal de castigar, según el historiador Ramsey, ya que si alguien llegaba a la cárcel, sería como el intervalo entre su juicio y ejecución. El historiador dice, hermanos, que lo más común para esos tiempos, si los romanos querían castigar, pues iban a azotar, iban a multar, iban a exiliar, pero si alguien llegaba a la cárcel, bueno, es porque realmente lo que se le esperaba después de la cárcel iba a ser
muerte. Entonces, mírenlo de nuevo, el pasaje aquí está diciendo, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Ahora, hermanos, esa referencia a los 10 días, de nuevo, no hay una indicación en el contexto que esto sea simbólico. Realmente esto pasó. Ahora, por falta de evidencia arqueológica, histórica, pues no sabemos cómo se cumplió, pero sabemos que cuando Dios dice algo, y de nuevo, no hay una indicación que esto sea simbólico o alegórico, sabemos que probablemente los cristianos sufrieron una gran persecución, ¿verdad?, alrededor de estos días. Y de nuevo, por conocer un poquito la cultura, vemos que, bueno, todo lo que les esperaba era realmente la muerte. Entonces, podemos pensar que el cancelamiento no terminaría en liberación, sino en muerte. Ahora, esta es la exhortación. La exhortación para la iglesia. La exhortación para esta iglesia es fidelidad. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Ahora, nada más quiero hacer una referencia. Recuerde que en capítulo 1 se describió a Cristo como el testigo fiel. Yo le decía que un detalle interesante es que los padres de la iglesia usaron la palabra para testigo. La palabra para testigo en griego es martur, ¿verdad? De donde después tenemos nuestra palabra mártir, ¿verdad? Y se describe aquí como a Cristo como el testigo fiel, fiel. Ahora, ¿realmente está hablando de muerte? ¿Realmente esta iglesia tenía que ser fiel hasta la muerte? Hermanos, y aquí, perdón que me adelante un poquito a la aplicación, pero ¿realmente Dios nos pedirá a los cristianos ser fieles hasta la muerte? A lo mejor en un país como nuestro país, a lo mejor no consideramos esto, porque tenemos libertad religiosa, tenemos la libertad de tener una Biblia, ¿verdad? Tenemos la libertad de congregarnos, de adorar. Hermanos, tenemos la oportunidad de compartir nuestra fe en las calles. O sea, no somos como otros países donde ni siquiera pueden tener una Biblia, ni siquiera pueden congregarse, donde congregarse, hermanos, es súper penado. Y bueno, es más, hermanos, si llegaran a congregarse, ni siquiera lo pueden hacer en una forma tan explícita como nosotros. Si cantan, tienen que cantar muy bajo. Me acuerdo de un hermano, un amigo que conocí en un campamento en Chihuahua hace 2 años. Él fue misionero en Marruecos y él me contaba que la forma en que ellos estaban haciendo crecer, la forma en que ellos estaban testificando es que tenían una imprenta y abajo en la imprenta, ¿verdad? Ellos se reunían, pero no cantaban. No cantaba porque no quería levantar. Y él dice, yo tenía unas ansias, él le gusta la música, él es músico muy movidón, pero es músico, ¿verdad? Dice, y la única manera que yo podía cantar tenía que ir al mar, muy lejos de cualquier persona, y cantar. Esa es la única oportunidad que yo tenía para cantar. Y hermanos, de nuevo, vemos aquí, ¿realmente está hablando de muerte? Sí. Ahora, hermanos, cuando somos confrontados con esto, realmente hermanos, yo lo pienso de mi vida y pienso de su vida, ¿realmente estamos en esa posición de ser fieles hasta la muerte? Luego dice aquí, ¿qué es lo más importante, hermanos? Otra pregunta para pensar, ¿el éxito o la fidelidad? Porque, hermanos, esto es, y ayer el hermano Clapp decía esto, y cuando el hermano Clapp decía, yo estoy muy enfadado, y yo decía, pues yo no soy muy grande, pero a veces también estoy muy enfadado, ¿verdad? De lo que las iglesias piensan que es éxito. ¿Qué realmente las iglesias piensan que es éxito? Entonces, lo que vamos a ver, hermanos, es que los profetas del Antiguo Testamento ilustran que un ministerio, perdón, ahí me equivoqué, puse un ministerio cristiano exitoso no se basa en cuánto ha hecho y cuánto éxito ha obtenido. Si fuera así, hermanos,
Jeremías sería el peor. Juan el Bautista sería el peor, porque no tuvieron, hermanos, el éxito, ¿verdad? Y la respuesta que se esperaría de nuestras iglesias modernas. Sin embargo, así no se mide éxito, sino en cuanto han seguido fielmente la palabra de Dios. Por eso la exhortación de esta iglesia es: sé fiel hasta la muerte. Hermanos, y aquí no hay que pensarle mucho. Tenemos que ser fieles a Dios y fieles a su palabra. Hermanos, ser fieles a su palabra. Y hermanos, y nada más haciendo referencia a lo que el pastor predicaba ayer, el hermano Clapp predicaba ayer. Hermanos, si estamos haciendo algo en la iglesia que realmente no es bíblico y no es esencial, pues hay que cambiarlo ya. Pero si estamos haciendo algo que es bíblico y esencial, no lo vamos a cambiar, lo vamos a continuar. Aunque a la gente no le guste, a lo mejor, aunque la gente no sea cómodo, pero no podemos cambiar lo que Dios ha dicho que nos debemos mantener. Y esta fue la exhortación. Ahora también, hermanos, hay una promesa. Dice ahí, versículo 10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahora, no voy a tomar esa discusión, ¿verdad?, de las coronas hasta que lleguemos al capítulo 4 y 5, cuando hablamos de los ancianos. Pero mire, hay algo interesante. La palabra corona en el griego es la palabra Stéphanos, ¿verdad? La palabra Stéphanos aparece 18 veces como sustantivo, ¿verdad? Hay un verbo para coronar, pero como sustantivo aparece 18 veces en el Nuevo Testamento. De las 8 veces, de las 18 veces, 8 aparecen en Apocalipsis, 4 aparecen en los Evangelios. Y las veces que aparecen los Evangelios, adivine de qué habla. De la corona de espinas de Cristo. ¿Se acuerda la corona que usaron para ridiculizarlo diciendo, tú eres el rey? Esas son las veces que aparece, ¿verdad?, la corona en los Evangelios. La palabra aparece 4 veces en las cartas de Pablo. Muy interesante que 2 veces de las 4, Pablo le dice a los creyentes, ustedes son mi corona. Ustedes son mi corona. Después, una vez aparece en Santiago y una vez en Primera de Pedro. Ahora, hermanos, hay otro detalle interesante. Lo más probable es que cuando Juan escribió sobre corona, ellos no estaban pensando en una corona romana grande, ostentosa, ¿verdad? Ellos estaban pensando en una corona griega, muy probablemente, porque es la idea de Estéfanos, ¿verdad? Esa corona, ¿verdad?, de olivo. Recuerda que se les daba a los competidores de las Olimpiadas, que mostraba prestigio, que mostraba victoria, ¿verdad? No tanto como las coronas modernas de hoy en día. Y estas son las veces que aparecen en la Biblia. Y bueno, y como dije, la discusión, ¿cuántas coronas realmente existen? ¿Verdad? A veces hemos hecho estudio del Nuevo Testamento de cuántas coronas realmente existen. Pero vamos a verlo más adelantito, hermano. Y por último, en la conclusión, hermanos, recuerde, aquí no hay reprensión. Esta iglesia no tiene reprensión. Hay pura alabanza y una exhortación a ser fieles. No hay nada que Dios haya visto que esté mal en esta iglesia. Y por eso Dios tiene que animarla. Pero en la conclusión hay algo muy interesante, porque de nuevo, quiero recordarle, el que venciere, el vencedor. Hermanos, ¿quién es el vencedor en el libro de Apocalipsis? ¿Los que duren la persecución? Porque esto está escribiendo a las iglesias. ¿Quiénes son los vencedores? Y vimos, hermanos, el contexto de las cartas de Juan nos dice, ¿quiénes son vencedores? Los que hemos nacido de nuevo. Los que creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Hermanos, los que nos mantenemos, ¿verdad?, fieles a la palabra de Dios. Somos los vencedores. Somos los vencedores. Ahora, hermanos, ¿cómo ser un vencedor? Piénsalo aquí. ¿Cómo ser un vencedor cuando están muriendo? ¿Cómo la iglesia de Esmirna es vencedor? ¿Y cómo su gente es vencedora cuando están muriendo? De nuevo. ¿Por qué? Porque no tiene que ver con el éxito humano, no tiene que ver con lo que nosotros pensamos que es éxito, no, sino con lo que Dios dice. Y aquí dice, el que venciere, gracias.
no sufrirá daño de la segunda muerte. Esta es la primera vez que aparece la referencia a una segunda muerte. Y aunque no lo voy a tratar extensivamente, nada más quiero decirle, mire las otras veces que aparece. La siguiente referencia aparece hasta en el capítulo 20 de Apocalipsis, donde dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Siguiente referencia. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La siguiente referencia, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora, aquí vienen mis preguntas. ¿Cuál es la primera muerte y por qué existe una necesidad de diferenciarlas? Yo creo, hermanos, que aquí está el detalle importante. Yo creo que aquí está el detalle importante de la interpretación de la segunda muerte. Porque en esta iglesia Dios les está diciendo, sé fiel hasta ¿qué? La muerte. Y uno pensaría, bueno, pues ya murió, ¿de qué sirvió? Pero parece ser que hay una necesidad en el libro de Apocalipsis para enseñarnos que la primera muerte, la muerte física, la que a todos nos va a llegar, no es tan importante como experimentar la segunda muerte. Porque a los vencedores aquí, a los vencedores se les promete no sufrir daño. Y vamos a ver más adelantito esa palabra, daño, pérdida de, ¿verdad? En esa segunda muerte. Sencillamente lo que tengo que decir, hermanos, en esto es que hablamos, hermanos, de una muerte de la que nadie va a poder escapar. Y miren, nada más quiero recordarle las palabras del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo en los evangelios, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hermanos, por lo tanto, hablamos de esta segunda muerte como el estado final de separación eterna de Dios en tormento y aflicción. Y como dije, más adelante tenemos que explicar eso. Pero esta segunda muerte es muy importante diferenciarla. ¿Por qué? Porque los cristianos de Esmirna van a morir, ¿verdad? Y deben ser fieles hasta el punto de morir. Pero esa primera muerte, realmente no hay problema con esa primera muerte. No hay por qué preocuparnos de morir por Cristo. Y aquí, porque el que venciere no sufrirá daño de esa segunda muerte, ese juicio final, ¿verdad? Esa muerte que sí es terrible, hermanos, de la que nadie puede salir. Y bueno, hermanos, como dije, y si me permite, los últimos minutitos, quiero preguntar, hacer estas preguntas, no las vamos a contestar ahorita, pero para ayudarnos a pensar las siguientes discusiones, porque en verdad quiero discutir estos con ustedes sobre la aplicación. Por lo menos en esta iglesia, hermanos, la iglesia de Esmirna, la aplicación claramente es a la fidelidad, ¿verdad? Yo creo que aquí no hay ningún principio, esta es una aplicación que viene muy directamente, pero lo que me gustaría discutir, junto con el asunto de la iglesia en Éfeso, ¿verdad? Para la próxima es, ¿qué significa? ¿Qué es ser fiel? ¿Qué es ser fiel? Porque a lo mejor nosotros tenemos una idea de fidelidad que a lo mejor la Biblia no necesariamente respalda. ¿Qué es ser fiel? Hermanos, ¿cómo se puede ser fiel? ¿Cómo se puede ser fiel? ¿Cuándo y dónde debo ser fiel? Yo creo que estas son las preguntas, hermanos, que nos van a llevar a aplicar
de una forma muy real este mensaje, ¿verdad? En nuestras iglesias. Porque, hermanos, piénselo, no estamos sufriendo persecución como la iglesia de Esmirna. No estamos sufriendo todo lo que ellos sufrieron. Entonces, ¿significa que no podemos ser fieles? No, podemos y debemos ser fieles. Pero la cosa es cómo, cuándo, dónde. Y me gustaría, hermanos, en verdad que discutiéramos este asunto juntos. Porque quiero que usted y yo pensemos, reflexionemos sobre la Biblia. Porque esto debe traer una aplicación práctica a su vida. No nada más pensar, pues yo no soy pastor, yo no soy misionero, yo no soy obrero. Esto no. No, pero usted a su vida, a su trabajo, los que van a la escuela, a todos en los diferentes ambientes, ¿cómo se aplica esto? También, la aplicación creo que también sugiere una comprensión correcta de la pobreza y riqueza. Yo creo que, hermanos, algo que también, una aplicación que surge, y de nuevo, no estoy diciendo que son las únicas, ¿verdad? Sugieren una aplicación sobre la pobreza y la riqueza. ¿Por qué, hermanos? Porque, hermanos, la riqueza no es intrínsecamente mala. Hay algunas personas, ¿verdad?, que piensan que la riqueza es mala, pero yo no creo que la Biblia presente que la riqueza por sí intrínsecamente es mala. Sin embargo, no debe ser la más alta motivación, y eso sí le enseña la Escritura. Riqueza para con Dios debe ser la más alta motivación. Y a lo mejor podemos discutir esto, ¿verdad? Y lo que la Biblia dice sobre eso. Porque esta es una iglesia que le dice, yo conozco tu pobreza, pero eres rico. Y hermanos, realmente me hace pensar, bueno, ¿qué de las iglesias que no tienen templo? ¿Realmente lo necesitan? ¿Realmente los debemos presionar? ¿Qué realmente es riqueza? ¿Qué realmente es pobreza? ¿Qué Dios quiere? ¿Verdad? Y bueno, le dejo, hermanos, aquí nada más. Esta es la Agora de Esmirna, la que más se le reconoce a esta ciudad. Es ese lugar histórico. Recuerde que creo que no lo había mencionado antes, la Agora era ese mercado grande, donde la vida circulaba, ¿verdad? Llegaban a vender, llegaban a comprar. Es más, hermano, después yo creo que vamos a discutir eso un poquito más. La Agora, alrededor de la Agora había edificios de gobierno, había templos religiosos, o sea, toda la vida de una ciudad estaba muchas veces alrededor de la Agora. Y entender mejor la Agora nos va a ayudar con pasajes como en Corintios, donde los hermanos están comiendo carne sacrificada a los ídolos. Nos va a ayudar para saber dónde Pablo estaba predicando en Atenas. Y bueno, también nos ayuda a entender un poquito de la ciudad. Entonces, pues aquí vamos a quedarnos, hermanos. Esperamos continuar y como dije, déjeme checar con el pastor para la próxima semana a ver si podemos tener, antes de comenzar la escuela dominical, tener un tiempo de discusión. Y yo lo quiero tener antes para que los que estén interesados participen, ¿verdad? Porque a veces estamos un montón conectados y a ver alguien para participar y así como que... Entonces, ¿verdad? Los que pueden entrar antes, pues ahí va a haber oportunidad. Bueno, que el Señor les bendiga, hermanos. Continuamos.